Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hoy nos corresponde hablar acerca de hidrocarburos aromáticos. Tenemos dos cápsulas, las cuales se dividirán en los aspectos generales de hidrocarburos aromáticos. Después vamos a hablar algunos aspectos específicos más. Esta es la clase hidrocarburos aromáticos 1. Primero que todo les voy a recordar acerca de la nomenclatura de los hidrocarburos en términos generales. Sabemos que hay hidrocarburos de tipo alifático, lo que aparece en azul ahí arriba, o celeste, que pueden ser saturados, como los alcanos, se pueden ser de cadena abierta, ¿cierto? Y pueden ser no saturados, como los alquinos o alquenos, de los cuales ustedes ya habrán escuchado en las clases anteriores. También los hidrocarburos alifáticos pueden ser cíclicos y pueden ser cíclicos saturados o no saturados. Tenemos cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos. Cualquiera de ellos siguen siendo hidrocarburos de tipo alifático. Y en esta clase nosotros vamos a empezar a discutir, a conversar acerca de los hidrocarburos aromáticos, lo que aparece en rojo ahí abajo de la diapositiva. Y vamos a hablar de aromáticos monocíclicos, aromáticos bicíclicos y aromáticos policíclicos, como el benceno, naftaleno y antraceno que aparecen en la diapositiva. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos entonces? Son un grupo de polienos. ¿Qué significa polieno? Que tiene varios dobles enlaces y que son cíclicos, diferente al resto de los alquenos, es decir, son alquenos cíclicos. Provienen principalmente del carbón, que se le llamaba anteriormente, años atrás, hulla, y del petróleo. Recibieron este nombre porque la gran mayoría de ellos poseen olores fuertes y penetrantes, y por lo tanto se les llamó aromático. Ejemplifiquemos algunos. El benzaldehído, por ejemplo, es un hidrocarburo aromático que tiene una función orgánica además, que es un olor a almendras. Y la vainillina, otro tipo de hidrocarburo aromático, que es el olor de la esencia de vainilla. Ejemplifiquemos entonces algunos aromáticos conocidos, como por ejemplo el benceno, que se utiliza como constituyente de combustibles para motores, disolvente de grasa, aceites, pinturas, etc. Y en el grabado fotográfico de algunas impresiones. Es uno de los más conocidos. Otro aromático interesante es el naftaleno. El naftaleno tiene un olor fuerte, penetrante, aunque no alcanza a ser desagradable. Bueno, depende del punto de vista de cada uno, ¿cierto? El principal uso es como repelente de polillas y le llamamos comúnmente naftalina. También se utiliza en bloques, desodorantes, para baño y como repelente de serpiente. Ahí pueden ver ustedes la estructura, que es un biciclo esencialmente. Otro compuesto aromático de interés es la cloroquina, recientemente bien divulgado, puesto que cloroquina e hidroxicloroquina, su derivado, que normalmente han sido usados como antimalárico por mucho tiempo, así fue patentado, hoy en día está siendo evaluado como un potencial agente anti-COVID-19. Hay estudios clínicos y estudios preclínicos en curso. ¿Desde cuándo nosotros conocemos el benceno? El benceno se aisló, fue descubierto por primera vez en 1825 por el doctor Michael Faraday, quien condensó una mezcla aceitosa obtenida del gas del alumbrado que se usaba muy frecuentemente en aquella época. La síntesis de estos compuestos se consiguió después, en 1834, al calentar ácido benzoico aislado de la goma de benjuí, en inglés benzoin, en presencia de cal. Fíjense ustedes que por ahí ya empieza a aparecer el nombre, benzoin, de benceno. En la última parte del siglo XIX se descubrieron muchos otros compuestos que se parecían mucho al benceno, estaban relacionados con él y tenían unas relaciones hidrógeno-carbono que eran menores a los hidrocarburos alifáticos normales, y tenían muchos de ellos aromas agradables, y por eso a este grupo de compuestos se le denominó los hidrocarburos aromáticos, como ya se lo señalé anteriormente. El término aromático se aplica en la actualidad a una serie de compuestos que son similares en estabilidad y reactividad al benceno, independiente que exista o no olor agradable o un olor característico en particular. Aquí tienen diferentes estructuras del benceno. Es una
molécula cíclica que tiene 6 átomos de carbono, que tiene 3 dobles enlaces, tiene 6 hidrógenos, ¿cierto? Se puede representar como aparece a la izquierda, ¿cierto? Se puede representar también de la forma que está al medio, que es mostrando los dobles enlaces que pueden existir en diferentes posiciones de la molécula, o en forma circular, dado que los enlaces pueden cambiar de posición en algún momento determinado, y se entiende que hay 3 dobles enlaces que están en diferentes posiciones de esa molécula. Bien, a continuación les voy a mostrar algunas representaciones y características estructurales del benceno para mostrarles algunas características de él. Por ejemplo, en la representación de la izquierda ustedes pueden ver la molécula de benceno, sus distancias de enlace y sus ángulos. Sabemos que entre carbono y carbono de la molécula de benceno, que es bien simétrica, se establece una distancia de 1,397 Armstrong. Y los ángulos de enlace entre los enlaces que están contiguos a dos carbonos es 120 grados, así como también los enlaces entre carbono y carbono-hidrógeno dentro de la estructura. Al medio ustedes pueden ver una representación de los orbitales moleculares de esta molécula de benceno, y pueden observar la hibridación sp2. Pueden observar también que se genera una nube pi hacia arriba y hacia abajo del plano de la molécula. Y bueno, a la derecha pueden observar una representación esquemática de cómo sería la molécula de benceno si uno la construyera, por ejemplo, con estos modelos moleculares que existen. Otra característica muy importante del benceno es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es un movimiento de los enlaces. Por lo tanto, el benceno es un híbrido de resonancia de dos estructuras denominadas de Kekulé. Esta representación implica que los electrones pi están deslocalizados entre los átomos de carbono adyacentes. La longitud de los enlaces carbono-carbono del benceno son más cortas que los enlaces sencillos, pero son más largas que los enlaces dobles. O sea, es un enlace intermedio en términos de tamaño respecto al enlace simple y el enlace doble. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, la representación del híbrido de resonancia. Esas dos son las estructuras Kekulé. ¿Qué quiere decir eso? Estructuras que representan los enlaces, los carbonos y los hidrógenos sin colocar ninguno de ellos. Fíjense, solamente sin colocar los átomos, perdón. No se aprecian los carbonos, no se aprecian los hidrógenos, pero se sabe que en cada uno de los pliegues existe un carbono y que en cada esquina existe un hidrógeno también, y se muestran los enlaces. Y estos son híbridos de resonancia. ¿Por qué? Fíjense ustedes que los enlaces en las estructuras Kekulé a la izquierda están en distinta posición que a la derecha, y se genera una resonancia. ¿Por qué? Porque esos enlaces pueden moverse en las posiciones y generar ese híbrido de resonancia, que por lo tanto nos lleva a la molécula mostrada al medio de esta diapositiva, y que muestra un círculo señalando que en realidad los enlaces son móviles, ¿cierto? Que tiene una distancia, y que es una distancia que es bastante mayor que, por ejemplo, la de un doble enlace normal. Y ahí a la derecha pueden ustedes observar una diferencia entre un enlace doble normal, que es 1,34 Armstrong, y un enlace sencillo normal, que es 1,48 Armstrong. Por lo tanto, los hidrocarburos aromáticos en su estructura tienen un enlace que es un poco distinto y que le da ciertas propiedades características importantes, además de la propiedad de resonancia, que también le aporta algo importante a la molécula. Pero ¿qué es esto de la resonancia del benceno, o cómo ocurre la resonancia del benceno? Bueno, ocurre que cualquiera de estos enlaces se puede deslocalizar y puede pasar de una interacción carbono-carbono a otra interacción carbono-carbono. Por ejemplo, veamos desde aquí a acá, ocurre que ese enlace puede pasar a la otra interacción carbono-carbono y quedar de esta forma, en cuyo caso el carbono que queda hacia abajo a la izquierda va a quedar con 5 uniones, ¿cierto? 5 valencias, en otras palabras, y eso no es posible porque sabemos que el carbono tiene la posibilidad de unir a 4 enlaces.
Por lo tanto, ese enlace debe salir de ahí y pasar a otro lugar y formar un doble enlace entre los otros átomos de carbono, quedando ahora el carbono que está a la derecha abajo nuevamente cargado con más electrones de lo necesario o de lo aceptable, y con 5 enlaces, lo cual tampoco es posible, y por lo tanto eso debe salir de ahí y volver a formar un doble enlace entre carbono que permita la valencia del carbono, que es de 4 uniones, y en este caso con interacciones carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Y fíjense ustedes entonces que ahora los dobles enlaces quedan en otra posición, y es por eso que la mejor forma de colocar esta aromaticidad o esta resonancia del benceno es colocándolo como un círculo. Pero como sabemos, el benceno es solo la molécula madre de todos estos aromáticos, y tenemos una serie de otros aromáticos que observar. Por ejemplo, tenemos aromáticos como el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, cuyas estructuras pueden ver ahí ustedes, el ciclobutadieno, el benceno, el ciclotetraeno, el ciclodecapentaeno, y algunos de ellos también los podemos llamar como anulenos: 4 anulenos, 6 anulenos, 8 anulenos, 10 anulenos, dependiendo del número de átomos de carbono que tenga la molécula. Otra característica muy importante que debemos analizar es la característica de la resonancia en un anillo aromático, establecida por la denominada regla de Huckel en 1930, y que relaciona la aromaticidad con el número de electrones deslocalizados en orbitales sp2. Recuerdan ustedes que les señalé en la estructura cómo se establecían los orbitales sp2 de una molécula orgánica, ¿ya? En este caso particular, para la aromaticidad, Huckel en 1930 señaló que la molécula orgánica debe ser plana y cíclica, y tiene que tener enlaces simples y dobles de manera alternada. Y estableció una especie de relación matemática que indica que una molécula que sea aromática tiene que tener 4n más 2 electrones pi deslocalizados, y se va a llamar antiaromática si tiene 4n electrones pi deslocalizados. Y dejar establecido para ustedes que n puede ser cualquier número natural. Estamos hablando desde el 1 en adelante. Por lo tanto, si n es 1, en el caso de 4n más 2 sería 4 por 1 más 2, 6. Y por lo tanto, una molécula que tenga 6 electrones pi deslocalizados es una molécula aromática. Pero en el caso de que tuviera 4, es decir, en el caso de que n es 1 por 4 y la molécula tiene 4 electrones pi deslocalizados, la molécula no es aromática y es lo que se llama antiaromática. Por ejemplo, el 1,3-ciclobutadieno, ustedes ven que es una molécula que es plana, o la mostramos de manera plana, tiene enlaces simples y dobles conjugados. Y en el 1,3,5-ciclohexatrieno o benceno, también es una molécula plana que tiene enlaces dobles y simples alternados, y uno podría decir cualquiera de los dos es aromático. Bueno, desde el punto de vista de los orbitales moleculares, el ciclobutadieno tiene sus electrones de esa forma en los orbitales híbridos. Tiene 2 electrones, ¿cierto?, en un orbital inicial, en la unión de alfa más 2 beta, y tiene 2 electrones desapareados en el siguiente orbital molecular. En cambio, el benceno tiene todos sus electrones apareados en los orbitales moleculares, y esos electrones generan nubes pi deslocalizadas. Esa propiedad le genera una estabilidad particular. Ustedes saben que los compuestos químicos que tienen electrones apareados son compuestos químicos más estables. Por lo tanto, solo al mirar esta conformación o hibridación, uno se da cuenta que el benceno es más estable que el 1,3-butadieno, y además que establece la característica de aromaticidad, porque teniendo 3 doble enlaces, por cada doble enlace hay 2 electrones pi que están 2 electrones que están en la nube pi, y por lo tanto tiene 6 electrones pi deslocalizados, que cumple con la regla de Huckel cuando n igual a 1.
6. En cambio, el 1,3-ciclobutadieno tiene 4 electrones pi deslocalizados, que son 2 por cada enlace. En términos mnemotécnicos, se trata de contar por cada doble enlace 2 electrones pi, y uno puede sacar fácilmente cuál es aromático y cuál es no aromático por cada anillo que se analice. Entonces, si uno quiere ejemplificar, el ciclobutadieno, que recién analizamos, o 4-anuleno, es un antiaromático. El benceno es un aromático porque tiene 6. El ciclooctatetraeno es un antiaromático, tiene 8 cuando n igual 2, ¿cierto? Y el 14-anuleno es un aromático porque cumple la regla de Huckel cuando n igual 3. Es fácil observar en el caso del ciclooctatetraeno, que está abajo, que no ocurre la aromaticidad, porque en realidad también ocurre un fenómeno físico en que los orbitales 2p, o la hibridación sp2 de los orbitales 2p, genera un solapamiento deficiente. O sea, fíjense ustedes, las estructuras que se juntan de los orbitales no permite una interacción abierta, plana. Acuérdense que la característica principal, una de las características principales de lo aromático, es que sea plana, y esta molécula no es plana.